Muy buenas noches, queridos todos. Como le había prometido el pasado martes, hoy jueves está en Tú Decides 2024, este segmento político dentro del Nexo Estelar, a Melitón Arrocha, o no sé si llamarlo Melitón capitán de fútbol, porque cada día que nos va a un debate siempre sale con algo novedoso, algo diferente dentro de su debate y tiene siempre tendencias positivas, como por ejemplo de qué pedazo de imaginación o la maleta de Pedrito, ¿no? Así que tenemos a Melitón Arrocha, candidato por la libre postulación en el número 12 y por el partido País. Melitón, bienvenido a esta tu casa. Pedro, muchísimas gracias. Lo primero que quería comenzar preguntándote es la primera pregunta que tú tienes en tu programa de gobierno, que ayer le retregaste a Lombana, que ya lo tenías y que mentía al decir que no lo habías tenido. ¿Qué te hizo meterte en este berenjenal político, los políticos que están tan descalificados ante la opinión pública? Mira, Pedro, yo creo que todos tenemos una responsabilidad histórica con el país y eso evidentemente transita por una multiplicidad de temas, entre ellos la edad que tienes, las experiencias que has logrado acumular en tu vida, cuáles son tus condiciones familiares, y este era el momento oportuno para mí de dedicarle tiempo a tratar de ofrecer pues las experiencias que he ido recogiendo en una carrera pública que ha sido bastante larga y poner eso al servicio del país. Principalmente preocupado por lo que yo he estado viendo, primero cuando corrí para diputado y ahora durante el transcurso de esta carrera a la presidencia, y es como el crimen organizado está ejerciendo control territorial sobre algunas áreas del país. Y yo creo que eso tenemos que ponerle muchísimo cuidado y tenemos que declarar una lucha frontal contra el crimen organizado, particularmente todo lo que está relacionado con el narcotráfico, de manera tal que le devolvamos la seguridad, la tranquilidad y el control territorial al país. Y de esa manera fortalecer la gobernabilidad democrática de la República de Panamá. No puedo continuar la entrevista sin precisar un rumor político que ha tratado de circular en Panamá y me gustaría que lo cortaras o lo confirmaras. Es si tú sigues recibiendo el apoyo de País y si tú piensas o has pensado en declinar tu candidatura o vas a llegar hasta el 5 de mayo. Mira, formalmente sigo recibiendo el apoyo de País. De hecho, hay una buena parte de la estructura que me ha ayudado a lo largo de estos meses a construir una candidatura sólida de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo. Hay algunas excepciones de la regla, hay algunos candidatos que han decidido por razones que yo desconozco apoyar a otros candidatos y bueno, se les respeta en el ejercicio democrático y te puedo decir sin ninguna duda que esta candidatura no solo llega hasta el 5 de mayo, sino que el día 5 de mayo, cuando terminen de contarse los votos presidenciales, vamos a contar con la voluntad del pueblo panameño. Dios mediante el 1 de julio te voy a invitar a Palacio de la Garza a que me acompañes a la toma de posesión. Yo pensaba que me ibas a invitar a ser parte del Consejo de Gabinete, pero bueno, me conformo con la invitación al Palacio de la Garza. Es un buen comienzo. Pero, Melitón, ahora sí, más en serio y volviendo al tema político del debate de anoche. El agua, el gran problema del panameño. Así es. Veo que tienes un plan ambicioso, explicaste ayer en 1 minuto y medio cuál es la visión que tienes para solucionar este problema. Bueno, fíjate, nosotros tenemos un enorme problema. Si uno tuviera que establecer un coeficiente de inequidad, y con respecto a eso, pues hay varios coeficientes, el coeficiente Gini, el coeficiente de pobreza multidimensional, pero yo te agregaría que nosotros tenemos uno adicional, que es el coeficiente del agua. Nosotros tenemos barriadas enteras que desafortunadamente la sociedad funciona de una manera poco ortodoxa, en donde evidentemente nosotros tenemos que cambiar la manera en que nosotros estamos gestionando recursos del agua. Y para eso hemos planteado
en nuestro plan de gobierno, y lo intentamos hacer en el debate con el poco tiempo que teníamos, una serie de soluciones concretas. Estas son: la primera es que para quitarle presión a la cuenca del canal hemos planteado la necesidad de construir una potabilizadora en Bayano, de manera tal que desde ahí se le suple agua potable a la parte norte y este de la ciudad de Panamá, y después atender la recomendación técnica del Canal de Panamá, que plantea el trasvase de la cuenca del río Indio al Canal de Panamá. De esta manera vamos a tener suficiente volumen de agua dulce como para que sea potabilizada, y entonces sí, ahora suministrarle agua potable no solo a Colón, a la ciudad de Panamá, sino a todas las áreas que dependen de la cuenca del Canal de Panamá para recibir agua. Esto, por supuesto, en sí mismo no resuelve el problema, resuelve, digamos, el problema al por mayor. Todavía habrá una parte muy importante de distribución a través de ramales a comunidades que hoy no tienen las facilidades para recibir esa agua potable, y tendrá que transitar inevitablemente por la reducción de las enormes pérdidas que tiene el sistema. Recordarle a la población que hoy se pierde el 50% del total del agua potable que se distribuye. Hago énfasis en lo siguiente: no es el agua cruda la que se pierde, es el agua potable. En otras palabras, agua a la cual se ha tratado y se le ha dado un valor agregado, y de la cual hemos invertido de los impuestos de todos los panameños. Esto no puede continuar, y esto lo vamos a resolver. Melitón, en el debate ayer vi que había un dilema, una disyuntiva entre los candidatos que quieren constituyente y reactivación económica. ¿Cómo tú ves ese enfoque? ¿Uno es excluyente del otro o complementario? A ver, Pedro, yo creo que pueden ser complementarios, pero no en la rifa que algunos candidatos tienen como su planteamiento de propuesta. Ayer yo califiqué esa rifa como la maleta albonero de Pedrito Altamiranda. Es que no importa qué es lo que tú le preguntes, ellos tienen algo para ti. O sea, hay candidatos que le ofrecieron al país $5 de energía eléctrica, pero cuando tú haces la operación aritmética y divides la propuesta, que son $150 millones entre 900,000 hogares, eso da $166 por hogar. Puede ser que me equivoque y esté haciendo un 8x4, pero si la matemática me da bien, aún si pensáramos que lo va a hacer en 5 años, porque la promesa es que en los próximos meses lo estarían haciendo, eso habla de 800 y pocos dólares. En otras palabras, es una promesa incumplible. Además, han planteado de que eso se realizaría mediante un acto de compra directa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay urgencia notoria. Dentro de la ley de contrataciones públicas hay razones muy específicas mediante las cuales uno puede ir a un acto excepcional de selección de contratistas y no una licitación pública, que garantiza que la sociedad, con los impuestos de todos los panameños, van a recibir el mejor producto al mejor precio. Te pongo algunos otros ejemplos del tema. Han prometido 150,000, el candidato Lombana, para hablarlo con nombre y apellido, ha prometido 150,000 empleos el primer año. Ten en mente que el total del desempleo en la República de Panamá hoy son 152,000 desempleados. O sea, la promesa es que acabará con el desempleo completo en el primer año de gobierno, pero no nos dice cómo, cuándo, dónde. Y ojo, estas son tareas cuya responsabilidad no las ejerce directamente el gobierno, sino el sector empresarial. Y además nos planteó la creación de 100,000 micro, medianas y pequeñas empresas. O sea, ¿de dónde va a sacar los 100,000 microempresarios? ¿Dónde se consiguen? ¿Qué áreas van a tener? Ojo, porque todo esto se hace con los impuestos del pueblo panameño. Entonces, cuando uno ve esto, y no hablemos del licenciado Rux, que ha planteado, bueno, 500,000 de empleos, primer empleo garantizado, medicinas gratuitas y seguras, un tren a Chiriquí, 3 líneas de metro en extensión, 2 líneas nuevas, la cinta costera del este, en fin, es un rosario de promesas que evidentemente significa un plan de inversión muy agresivo, pero hay que tomar en cuenta que la colocación de la última deuda en bonos soberanos de la República de Panamá se hizo al 7.79%. Entonces, en mi perspectiva, pueden haber algunas promesas, efectivamente habrán algunas obras de infraestructura,
pero esto no puede ser como en la época en donde tú pides que en Arrocha hay. Efectivamente, yo creo que hay una contradicción entre los planes de gobierno tanto del señor Rux como del señor Lombana con la posibilidad de retomar grado de inversión. Tú hablaste ayer de grado de inversión, pero antes de preguntarte sobre esto, entonces, ¿cuál es la más demagógica y politiquera propuesta? ¿La de Rómulo Rux con su 500.000 de empleos o la de los paneles solares de Lombana? Versus, o sea, lo que quiero hacer es que lo hagas en comparación con el tema del grado de inversión. Mira, para recuperación. me la pones difícil, ¿no? Es que creo que ninguna de las dos son cumplibles. O sea, yo francamente creo que, bueno, eso es un buen eslogan de campaña, ese es el interés de ganar la presidencia de la República a cualquier costo y después el 1 de julio aparecer a explicarle a la población por qué supuestamente en las condiciones en que se va a heredar económicamente el gobierno no se van a poder cumplir ninguna o muchísimas de las promesas que te están realizando. Pero es que son francamente incompatibles tener ese programa irrealizable y grado de inversión. Te pongo, por ejemplo, el tema del tren a Chiriquí. No se han asegurado los derechos de vía, todavía no hay estudio de factibilidad, sino un estudio de prefactibilidad. Todo el mundo sabe que va a costarme 5.000 millones de dólares y que no hay ni carga ni pasajeros suficientes para que justifique una inversión de esa envergadura. ¿La necesitamos? Sí. ¿Tiene que ser una aspiración del pueblo panameño? También. ¿Debemos empezar a trabajar en esa dirección? Estoy de acuerdo. Pero este es el momento y estas son las condiciones económicas en donde se va a poder acometer un proyecto de esta envergadura. La respuesta es que no. Y ahí lo que intentamos hacer fue un parteaguas en donde creo que dejamos ayer por sentado de que hay un grupo de candidatos que están dispuestos a decirle al pueblo panameño cualquier cosa, a cualquier costo, sabiendo que no lo van a poder cumplir con la finalidad de tratar de ser competitivos en la próxima elección. Y nuestra gran apuesta es que allá afuera hay un pueblo panameño sensato que está escuchando estas promesas que todo el mundo sabe que son incumplibles y por rato irracionales y que le van a dar el voto a la gente que le está prometiendo aquellas cosas que realmente se pueden hacer, que son factibles y que le vamos a cumplir. Tú hablaste ayer, Melitón, en el tema de la institucionalidad, que creo que fuiste el único puntual que lo utilizó como columna vertebral, la corrupción, o sea, ir contra la corrupción para la vía que utilizarías para la gobernabilidad e institucionalidad democrática. O sea, ¿en qué manera combaterías la corrupción estatal y la corrupción privada en las contrataciones públicas? Mira, el primer punto, tal vez neurálgico del tema, es que nosotros necesitamos la implementación de la carrera administrativa a gritos, ¿no? Si en este negocio cada 5 años cambiáramos todo el personal, muy probablemente cualquier negocio estaría quebrado. Y sin embargo, eso es lo que hacemos una y otra vez en el gobierno. Se da una curva enorme de aprendizaje de todos los funcionarios públicos para que al 5.º año resulta ser que votan desde el ministro hasta el barrendero. Eso no puede continuar más. Y no puede continuar más no solo porque ofrece una muy mala forma de gestionar el gobierno, sino porque además cuando llega el ministro o el jerarca de la institución, resulta ser que nombra a todo el mundo de su partido y a todos sus compinches políticos, creando un caldo de cultivo propicio para que se dé la corrupción. Entonces, la implementación de la carrera administrativa, mi compromiso es 6 meses después de asumir el gobierno, se implementará y todos los funcionarios públicos que estén haciendo bien su trabajo, que no tengan ningún temor, que permanecerán en su puesto. El segundo, nosotros tenemos que tener, digamos, supervisión sobre la presentación de las declaraciones de conflicto de interés y de estado patrimonial. Hoy, aun cuando es la obligación, realmente nadie sabe si todos los funcionarios públicos que tienen que presentarla la presentan. Y nosotros nos hemos comprometido en hacer pública la presentación de las declaraciones de conflicto de interés y de estado patrimonial. Pero más aún, nosotros vamos a establecer un proceso de auditoría aleatoria, de manera tal que la ANTAI, con alguna frecuencia, identifica a algunos funcionarios públicos al azar y entonces va a verificar si efectivamente la manera en cómo viven se parecen a la declaración de estado patrimonial que presentaron antes de entrar a sus funciones. Eso va a ser un efecto inmediato en que la gente se piense 2 o 3 veces si va a estar metido en un chanchullo.
El tercer tema es que creo que esas obligaciones de presentación de estado, de declaración de estado patrimonial y conflicto de interés se tienen que extender a más funcionarios públicos. Hoy son a todos los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción a nivel nacional o son agentes de manejo. Yo creo que, por ejemplo, todas las personas que están haciendo operaciones especiales y que están infiltradas en la lucha contra el narcotráfico, tienen, por ejemplo, ese es un ejemplo, tienen que tener la obligación de la presentación de esos dos instrumentos jurídicos. Hemos planteado fortalecer la legislación en materia de imprescriptibilidad de la pena en delitos relacionados con la corrupción. En fin, entre algunas otras, ¿no? ¿Y cómo harías para evitar que empresas corruptas puedan licitarle al Estado panameño? ¿Utilizarías un modelo específico o inventarías o te crearías un proyecto criollo? Mira, tal vez en el desarrollo de las propuestas no hemos llegado a planear cuál sería el texto específico, pero no es menos cierto que es una bofetada para el pueblo panameño sabiendo que una empresa que ha sido condenada por acto de corrupción está en plena libertad de licitar y seguir ganando obra pública. Y en ese sentido, pues nosotros nos comprometemos a pasar iniciativas legislativas que impidan que empresas que han sido declaradas como corruptas puedan seguir participando del proceso de adquisición de bienes por parte del Estado o del proveer obras de infraestructura o servicios. Educación. Ayer hablaste del 7% que lo ibas a mantener. ¿No tienes pensado aumentarlo o a darle un uso más eficiente, más equitativo dentro de todas las instituciones? Y sobre todo, ¿harás política pública que evite la deserción escolar y ponga a la educación en un punto 2.0 en nuestro sistema curricular? Mira, la estrella de este gobierno estaba supuesto a ser la educación y la verdad es que nadie vio ni la estrella, ni nadie vio que iluminara nada y la verdad es que ha sido el fraude más grande de este gobierno, sobre todo en función de las expectativas que generó, de que iba a ser el norte en donde iba a haber una transformación muy importante. El problema ya desde mi perspectiva en el sector educación no es un tema de recursos, 7% del Producto Interno Bruto, eso representa 5.200 millones, de los cuales solo el Ministerio de Educación maneja 3.500 millones de dólares. Y sin embargo, en materia de deserción escolar, te puedo decir, el sistema es muy bueno captando estudiantes en primer grado y muy malo graduando estudiantes en sexto año. Se pierde casi el 50% de los estudiantes. ¿Y esto dónde sucede? En la educación media, cuarto, quinto y sexto año. ¿Y por qué? Sucede porque las escuelas se alejan de los estudiantes y la matrícula es escasa. Entonces le complicamos al estudiante de cuarto, quinto y sexto año que pueda continuar sus estudios. Y en un país, en un Panamá del siglo XXI, en donde tenemos que competir ya no a nivel nacional ni regional, vamos a tener que competir a nivel global, es casi una violación a los derechos humanos de esos estudiantes que ellos no puedan concurrir a una educación en cantidad suficiente que garantice que te puedas terminar tu escuela secundaria. Después viene la pertinencia a la educación, o sea, la calidad de la educación. Y yo creo que en ese sentido nuestro sistema educativo depende todavía muchísimo de la memoria, dándole la espalda a que todos los estudiantes tienen un teléfono celular a la mano que en términos generales le da acceso al conocimiento universal. Ya hoy no tiene ningún sentido que la definición de éxito en la educación sea en función de tu capacidad de retener información. Hoy es más importante que responder la pregunta, saber qué pregunta hacerle a ese acceso universal de información. Con lo cual lo que planteo aquí es que necesitamos capacitar de una manera distinta a los maestros y profesores. Y con respecto a eso, he dicho que vamos a fortalecer los presupuestos de la Normal de Santiago, de UDELA, de UNACHI, de la Universidad de Panamá, de manera tal que tengan recursos suficientes, primero, para reentrenar a los maestros y profesores que actualmente están en el sistema y darle una nueva formación a los maestros que están en este momento formándose para entrar al sistema educativo. No, la definición de locura es hacer una y otra vez esperando lo mismo, esperando un resultado diferente. Si nosotros no nos atrevemos a cambiar, no vamos a poder lograr ese recurso humano de calidad
del cual depende nuestro desarrollo, la atracción de inversión directa en Panamá, nacional y extranjera, y con respecto a eso, pues la generación de riqueza, impuestos y la felicidad y el desarrollo del país. En este tema educativo, Melitón, es esencial el diálogo político con los gremios magisteriales. ¿Cómo tú vislumbras en un hipotético gobierno de Melitón Arrocha tender puentes a ese sector educativo? Bueno, tenemos que construir confianza. ¿Cuál es la mejor manera de construir confianza? Sacando la política del Ministerio de Educación. Fíjate, el principal botín político de la Asamblea Legislativa del Ministerio de Educación cuenta con 7.000 contratos. Por supuesto, después que tú distribuyes esos contratos entre los miembros allegados al gobierno, lo que tú tienes es el caldo de cultivo propicio como para que todos los maestros y profesores desconfíen del sistema. Porque una vez que eso sucede y tú llamas entonces un maestro, un profesor, un líder de los maestros, los profesores para conversar sobre cuál es la transformación de la malla curricular o cuál es el nuevo proceso de reentrenamiento de los profesores y maestros, ellos lo que están pensando realmente es que le estás tendiendo una trampa para ver cómo lo sacas del sistema. Entonces hay una desconfianza inmediata y absoluta entre la administración y las personas que funcionan dentro de la administración y que son los que están encargados de darle la educación, impartirle la educación a nuestros estudiantes. Lo que tenemos que hacer es sacar la política del Ministerio de Educación, darle la confianza a los maestros y profesores, y ese será un primer buen paso para echar para adelante este país. Saliéndonos ya de los temas del debate propiamente tales, quisiera tocar contigo dos que me han llamado mucho la atención en tu discurso políticamente incorrecto. Quiero decir, por ejemplo, el de la apertura del tapón de Darién. Vi que no fue tocado ayer dentro del debate, pero me gustaría conocer cuál sería tu postura en este tema, al igual que el tema de los migrantes que pasan por el Darién. Mira, nosotros hoy somos testigos y de alguna manera hemos estado comprometiendo recursos muy significativos de los impuestos de todos los ciudadanos para ayudar en una crisis que no ha generado Panamá y de la cual nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. El año pasado pasaron 500.000 migrantes irregulares por el Darién y le costaron a todos los panameños más de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, eso es un número que no es irrelevante. Y es difícil explicarle, ¿sabes?, a cualquier comunidad. Te pongo la de Chilibre, aquí a 20 minutos de distancia de este canal de televisión, en donde hay decenas, cientos de personas que todavía están recogiendo el agua de un pozo, que se bañan en el pozo. ¿Cómo le explica a la población que estamos gastando 100 millones de dólares en un problema que no genera la República de Panamá cuando hoy una niña la picó una culebra y resulta ser que no existían los medicamentos en el centro de salud y quién sabe, complicó su estado de salud o incluso pudo haber comprometido su vida? Gobernar se trata de tomar decisiones, de generar prioridades, y a la hora de generar y formular políticas públicas siempre hay que poner el interés nacional por encima de cualquier otro interés. Con lo cual, desde mi perspectiva, esos recursos necesitan reasignarse a donde están las necesidades del pueblo panameño, que todos los días la viven y la sufren. Y con respecto a eso, mi planteamiento es, lo más sensato es que se cierre la frontera del Darién. Nosotros no podemos ser testigos como ya hay avenidas completas. Ojo, no son trillos por donde pasan, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 personas. Es que este año se espera que pasan 600.000 personas. ¿Y cuáles son los riesgos para nosotros en materia de seguridad nacional? No solo es que eso ha permitido que haya microtráfico de narcóticos, porque pasan dentro de ese flujo irregular por ratos descontrolado, sino que además, ¿cuánto tiempo vamos a esperar hasta que vectores que están vivos en la selva puedan generar una epidemia en Panamá? Hay algunas personas que empiezan a hacer un llamado de atención de que cuando vemos picos de inmigrantes, por ejemplo, hay brotes del gusano barrenador a nivel nacional.
Y aun cuando todavía no hay una vinculación científica entre una cosa y otra, ¿cuándo estamos comprometiendo nuestros intereses nacionales a propósito de colaborar con un problema que nosotros no creamos y en donde nadie, excepto los contribuyentes panameños, cargan con esa cuenta? Y eso significa uno de dos caminos. O decidimos formalizar eso y entonces, bueno, no solo tendremos las cosas negativas, sino las positivas. Establecer un comercio con, por ejemplo, Colombia son 40 millones de habitantes, interconectar toda Sudamérica, esa es una opción. O cerrar la frontera del Darién de manera ordenada, de forma tal que nadie se quede en el camino. Eso habrá que hacerlo porque hay que hacerlo. Y de esa forma, digamos, evitar que nosotros seamos de manera pasiva colaboradores en la violación de los derechos humanos de los inmigrantes. Porque resulta ser que en esa selva tienen que pagarle una cantidad cuantiosa al cartel del Golfo, al clan del Golfo, para que les permitan el paso seguro. Y en adición a eso, ser testigos de primera mano cómo hay violaciones, asesinatos, robos, extorsiones, hurtos, todo eso sucediendo al margen de la ley y nosotros pues convidados de piedra y esperando a ver cómo se va a resolver un tema que todos los años crece. En un hipotético gobierno de Melitón Arrocha, ¿mantendrías las relaciones con China Popular o volverías a tenerlas con la República de China, Taiwán? ¿Cómo tú ves ese aspecto geopolítico? Yo creo que las relaciones diplomáticas no es una cosa que puedan ir alternándose en función de cada gobierno que sube, y con lo cual yo creo que nosotros tenemos que mantener la relación con la República Popular de China, entendiendo que la República Popular de China es la segunda economía más grande del planeta y que, ¿sabes?, son un actor en todos los foros internacionales. Creo que de la perspectiva estratégica para Panamá está mejor cubiertos sus intereses manteniendo una relación con la China Popular. Ya casi finalizando, Melitón, me di cuenta que sacaste un tuit en donde manifestaste que, según tu criterio, a estas alturas tú te oponías a que bajaran a cualquier candidato del proceso electoral. ¿Te referías específicamente a Mulino? ¿Y cuáles serían las implicaciones dentro de un proceso de guatemalización, la imagen internacional de Panamá, nuestras aspiraciones al Consejo de Seguridad, el voto en organismos internacionales? ¿Cómo tú verías esa situación? Mira, nosotros hemos venido construyendo un Estado-nación y hemos estado esforzándonos de una manera no un Estado-nación, nosotros hemos venido perfeccionándonos en nuestro ejercicio democrático, que todavía es relativamente nuevo desde la perspectiva histórica, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos que seguir alejándonos de la República Bananera e ir convirtiéndonos en un país como Dios manda. Y eso significa asumir pues las responsabilidades que conlleva. Desde mi perspectiva, pues un flaco favor le hacemos al proceso democrático que a 15 días del torneo electoral se inhabilite a cualquier candidato, en este caso particular José Raúl Mulino. Yo creo que tiene que correr y el pueblo panameño tiene que tener dentro de su paleta de opciones a todos los candidatos y bueno, elegirán a quienes considere que es el mejor. Yo creo que cualquier cosa distinta a eso es un duro golpe a la democracia y yo estaría en completo desacuerdo a que se dé una cosa de esa naturaleza. Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación número 12 y por el partido País. Tienes un minuto para dirigirte a esa cámara y decirle, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la oportunidad. Efectivamente, el país está convocado en los próximos 17 días a tomar una decisión que va a ser trascendental en la historia republicana. Probablemente una que va a ser más importante que cualquier otro proceso electoral reciente, sobre todo en función de los enormes retos por los cuales vamos a tener que atravesar en conjunto toda la sociedad. Y desde esa perspectiva se han planteado dos tipos de propuestas. Una que te dice absolutamente todo lo que quieres oír, te hacen promesas de más
y que no han, durante estos meses de campaña, han podido explicar ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con qué van a poder materializar esas propuestas. Lo que te planteo es la posibilidad de que resolvamos en conjunto los retos que tiene esta sociedad y que le procuremos a todos los panameños un futuro de bienestar, prosperidad y sobre todo que le garanticemos a las próximas generaciones que vamos a vivir en un país en concordia y de unidad nacional. Te espero el próximo 5 de mayo. Ojalá que me confíes tu voto en la Cancilla 12 y que Dios bendiga a Panamá. Muchas gracias, Melitón, y gracias a ustedes por su sintonía.